¿Y si el anticristo no fuera quien la mayoría imagina? ¿Y si el mayor error no estuviera en no reconocerlo, sino en buscarlo de la manera equivocada? A lo largo de la historia, cada generación ha tenido su propio candidato. Cada época ha señalado a sus propios enemigos. Cada crisis global ha despertado la misma pregunta: ¿será ahora? Guerras mundiales, colapsos económicos, imperios que se levantan con fuerza y caen con la misma rapidez. Líderes carismáticos que prometen orden en medio del caos. Figuras políticas que concentran poder, controlan multitudes y parecen redefinir el destino de naciones enteras. ¿Es posible que las profecías bíblicas hablen de este tipo de figuras? ¿O estamos forzando el texto antiguo para encajarlo en titulares modernos? Cuando Daniel habló de reinos que se levantan contra Dios, de poderes que oprimen a los pueblos y de autoridades que se exaltan a sí mismas, ¿estaba describiendo un futuro lejano o estaba usando un lenguaje simbólico para hablar de sistemas de poder que se repiten una y otra vez en la historia? ¿Podrían las bestias proféticas representar imperios, estructuras políticas o ideologías que colocan al ser humano en el centro y desplazan a Dios del trono? ¿Y qué sucede cuando esas estructuras se encarnan en líderes reales, admirados por millones, temidos por otros tantos? ¿Estamos ante profecía cumplida o ante patrones humanos que la Biblia ya había advertido? ¿Por qué cada vez que surge una potencia global dominante, el nombre Anticristo vuelve a aparecer en conversaciones, videos, libros y sermones? ¿Por qué se ha intentado asociar este concepto con presidentes, emperadores, dictadores y figuras influyentes de las grandes naciones? ¿Es eso lo que la Escritura nos pidió hacer? Porque hay algo inquietante que rara vez se menciona. Jesús habló del engaño, habló de falsos cristos, habló de líderes que seducen multitudes, habló de señales que confunden incluso a los escogidos, pero nunca dijo, busquen a un gobernante específico. Nunca dijo, identifíquenlo por su cargo político. Nunca dijo, lo reconocerán por dominar una nación poderosa. Entonces, ¿por qué insistimos en hacerlo? ¿Existe un riesgo espiritual cuando el enfoque se desplaza del corazón del mensaje bíblico hacia el miedo político y la especulación global? ¿Y si el verdadero peligro no estuviera únicamente en un líder externo, sino en algo mucho más cercano, más sutil, más difícil de detectar? El apóstol Juan, testigo directo de Jesús, no habló de un solo anticristo futuro, dijo algo mucho más perturbador. Muchos anticristos ya han surgido. ¿Cómo puede haber muchos si solo estamos esperando a uno? ¿Y por qué Juan afirma que ya estaban presentes en su tiempo? ¿Estaba equivocado? ¿O hemos leído sus palabras con lentes modernos? ¿Y si el anticristo no fuera solo una persona, sino una postura, una negación, una forma de oponerse a Cristo que puede manifestarse en diferentes épocas, culturas y sistemas? ¿Y si algunas profecías no apuntan a un nombre específico, sino a un patrón que se repite cada vez que el poder humano intenta ocupar el lugar de Dios? Antes de señalar a una nación, antes de acusar a un líder, antes de aceptar interpretaciones populares que prometen respuestas simples a preguntas complejas, debemos detenernos, respirar y volver a la única fuente confiable. Porque la Biblia no fue escrita para alimentar el pánico colectivo, sino para formar discernimiento. Y la pregunta correcta no es, ¿quién es el anticristo hoy? La pregunta correcta es mucho más incómoda. ¿Qué quiso decir realmente la Biblia cuando usó esa palabra? En este documental, no buscaremos culpables modernos, no señalaremos líderes actuales, no construiremos teorías basadas en titulares. Haremos algo mucho más difícil. Volveremos al texto, escucharemos con atención y dejaremos que la Escritura hable por sí misma. Porque sólo así podremos distinguir entre profecía y proyección humana. A lo largo de la historia cristiana, pocas palabras han provocado tanta inquietud, temor y confusión como el término anticristo. No es una palabra neutra.
No es una idea ligera. Es un concepto que, con el paso del tiempo, ha sido cargado de imágenes, símbolos y expectativas que muchas veces superan y distorsionan lo que el propio texto bíblico afirma. Para algunos, el anticristo representa una figura futura de poder absoluto, un líder mundial que gobernará con engaño y dominará a las naciones. Para otros, es un sistema global, una estructura política o económica que controla a la humanidad desde las sombras. Para muchos creyentes, es una amenaza constante, un enemigo invisible que parece esconderse detrás de decisiones políticas, crisis sociales, avances tecnológicos o cambios culturales profundos. Pero cuando dejamos por un momento las interpretaciones heredadas, las teorías populares y los discursos alarmistas, y regresamos al texto bíblico con calma, respeto y paciencia, descubrimos algo profundamente revelador. La Biblia habla del anticristo. Sí, pero no de la manera en que comúnmente se presenta. El misterio bíblico del anticristo no se construye a partir de una sola visión. No nace de un único versículo aislado. No depende de un libro interpretado fuera de contexto. Se forma lentamente, con advertencias claras, con lenguaje pastoral, con llamados urgentes al discernimiento. Fue escrito para comunidades reales, formadas por creyentes reales, que enfrentaban problemas reales, cristianos que vivían bajo presión, que sufrían persecución externa, pero que también enfrentaban algo igual de peligroso: confusión interna, falsas enseñanzas, mensajes distorsionados, ideas aparentemente espirituales que, en el fondo, negaban verdades esenciales sobre Cristo. El Nuevo Testamento no presenta el anticristo como una figura diseñada para el futuro lejano, sino como una advertencia espiritual relevante para el presente de sus lectores. Y aquí surge una pregunta clave: ¿qué sucede cuando leemos esos textos como si no hubieran sido escritos para ellos, sino exclusivamente para nosotros? Cuando ignoramos el contexto histórico, el propósito pastoral y la situación concreta de las primeras iglesias, el mensaje comienza a deformarse. En este documental no buscaremos fechas ocultas, no construiremos cronogramas proféticos, no intentaremos identificar personajes modernos como cumplimiento directo de textos antiguos, no porque el tema no sea profundo, sino porque el texto bíblico no nos autoriza a hacerlo. Nuestro propósito es mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más exigente. Volver al texto bíblico, leer con atención, escuchar sin prisas, permitir que la Escritura se interprete a sí misma, separar con cuidado la palabra inspirada de las interpretaciones humanas que surgieron siglos después, porque solo cuando entendemos lo que la Biblia afirma con claridad, podemos reconocer con honestidad aquello que nunca pretendió enseñar. Este no es un estudio rápido, no es un contenido diseñado para respuestas inmediatas, es un recorrido largo, profundo, exigente. Un viaje que requiere paciencia, humildad y disposición para desaprender ideas que tal vez hemos escuchado durante años. Pero es precisamente por eso que vale la pena hacerlo. Porque cuando el misterio se entiende correctamente, el miedo pierde fuerza, la especulación se desvanece y el discernimiento espiritual se fortalece. Y solo entonces estamos preparados para examinar con seriedad los textos donde la Biblia realmente habla del anticristo. Para comprender correctamente el concepto del anticristo, debemos comenzar por una pregunta que parece simple, pero que rara vez se responde con honestidad. ¿Dónde habla realmente la Biblia del anticristo y dónde no? Porque muchas de las ideas más populares no nacen del texto bíblico, sino de la fusión apresurada de pasajes distintos, escritos en épocas diferentes, con propósitos completamente distintos. La palabra anticristo aparece únicamente en las cartas del apóstol Juan. Solo allí, en ningún otro lugar. No aparece en los evangelios, no aparece en los escritos de Pablo, no aparece en Hebreos,
No aparece en el libro del Apocalipsis, y este dato, por sí solo, ya debería hacernos detenernos, porque si el anticristo fuera el personaje central del drama final de la historia, si fuera el enemigo máximo de Dios y de la humanidad, no esperaríamos verlo mencionado claramente en los textos más proféticos del Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia elige otro camino. Juan escribe sus cartas hacia finales del primer siglo, en un contexto marcado por tensión, persecución y, sobre todo, confusión doctrinal. Las primeras comunidades cristianas no solo enfrentaban la presión del Imperio Romano, sino una amenaza aún más peligrosa. Enseñanzas que surgían desde dentro. Ideas que se presentaban como espirituales, como profundas, como reveladoras, pero que negaban verdades esenciales sobre Jesús. Algunos afirmaban que Cristo no había venido realmente en carne. Otros separaban al Jesús humano del Cristo divino. Otros redefinían su identidad de una manera incompatible con el Evangelio. Juan no escribe como filósofo, no escribe como político, no escribe como profeta apocalíptico, escribe como testigo, como pastor, como anciano preocupado por la fidelidad de la fe. Cuando Juan usa la palabra anticristo, no está anunciando un escenario futuro distante. Está señalando un problema espiritual presente, un espíritu de oposición a Cristo que ya estaba actuando dentro de las comunidades. Por eso su lenguaje es directo, pastoral, urgente, no invita a calcular tiempos, no llama a identificar figuras de poder, llama a discernir. Ahora bien, cuando pasamos al Antiguo Testamento, especialmente a libros como Daniel, el lenguaje cambia por completo. Aquí encontramos visiones, sueños, bestias simbólicas, cuernos, reinos que se levantan y caen. Este tipo de literatura no fue escrita para describir líderes individuales con nombre y apellido, sino para comunicar verdades espirituales en contextos de opresión extrema. Daniel escribe para un pueblo exiliado, sometido por imperios poderosos, rodeado de culturas que exaltaban al gobernante como si fuera divino. El mensaje central no es el miedo, es la esperanza. Dios sigue siendo soberano. Los imperios pasan. El reino de Dios permanece. El problema surge cuando se mezclan estos textos sin respetar su propósito original. Cuando las bestias de Daniel se convierten automáticamente en líderes modernos. Cuando los símbolos se leen literalmente. Cuando los contextos se ignoran, cuando las advertencias espirituales se transforman en teorías políticas. Y aquí aparece uno de los errores más comunes en la interpretación moderna: tomar textos simbólicos escritos para consolar y convertirlos en mapas del futuro diseñados para generar temor. Juan y Daniel no escriben lo mismo, no escriben para la misma audiencia, no escriben con el mismo propósito. Forzar una lectura unificada, sin matices ni contexto, es traicionar el mensaje de ambos. La Biblia no es un rompecabezas secreto que debe ser descifrado por unos pocos iluminados. Es una revelación progresiva, clara en lo esencial y profundamente coherente cuando se la lee con humildad. Entender el contexto histórico no debilita la fe, la fortalece, porque nos protege de usar la Escritura como herramienta para confirmar nuestros miedos, nuestras sospechas o nuestras agendas personales. Solo cuando respetamos el contexto, podemos escuchar lo que el texto realmente dice. Y solo entonces estamos preparados para avanzar hacia los detalles que muchos pasan por alto. Para entender lo que la Biblia realmente enseña sobre el anticristo, debemos permitir que los textos hablen por sí mismos, sin apresurarlos, sin forzarlos, sin exigirles respuestas que nunca prometieron dar. El punto de partida es claro y no admite ambigüedades. En 1 Juan 2:18, el apóstol escribe: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Este versículo suele leerse rápidamente, pero contiene afirmaciones que desafían gran parte de la interpretación popular moderna.
Juan no dice, el anticristo aparecerá en el futuro. Dice algo mucho más inquietante. Muchos anticristos ya han surgido. No habla de expectativa, habla de realidad. No habla de un evento distante, habla de una experiencia presente. Y esto nos obliga a hacer una pregunta honesta. ¿Cómo puede haber muchos si solo estamos esperando a uno? Juan continúa explicando algo aún más revelador. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El problema no venía del exterior, no venía del poder político, no venía del Imperio Romano, venía desde dentro. Personas que formaban parte de la comunidad cristiana, que conocían el lenguaje de la fe, que utilizaban términos espirituales, pero que, en el fondo, habían abandonado la verdad esencial sobre Cristo. Aquí, el anticristo deja de ser una figura lejana y se convierte en una advertencia inmediata. No se trata de dominio militar, no se trata de control económico, se trata de negación doctrinal. Juan lo deja explícito en el versículo siguiente. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? La oposición no es política, es cristológica. El anticristo, según Juan, no se define por lo que controla, sino por lo que niega. Más adelante, en 1 Juan 4:1-3, el apóstol profundiza aún más. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí aparece un elemento clave: el discernimiento espiritual. Juan no pide vigilancia geopolítica, pide discernimiento doctrinal y luego afirma algo decisivo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. El anticristo no es presentado como una persona visible, sino como un espíritu activo, una influencia, una postura teológica, una negación fundamental, algo que puede manifestarse en distintas personas, en distintos tiempos, en distintos contextos. Juan vuelve a insistir en 2 Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El lenguaje es repetitivo porque el peligro es real. Juan no quiere que la iglesia se distraiga buscando amenazas externas mientras ignora el engaño interno. Ahora bien, cuando contrastamos esto con las palabras de Jesús en los evangelios, la coherencia es absoluta. En Mateo 24, Jesús advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús no habla de un solo engañador, habla de muchos. No describe un líder político específico, describe un fenómeno espiritual constante. El énfasis no está en reconocer una figura, sino en permanecer firmes. Cuando todos estos textos se leen juntos, sin forzar conexiones artificiales, el mensaje se vuelve claro. La Biblia no presenta al anticristo como el clímax político del fin del mundo, sino como la culminación del engaño espiritual que se opone a la verdad de Cristo. El error moderno surge cuando estos textos pastorales se fusionan con imágenes simbólicas para crear narrativas que el propio texto nunca desarrolla. La Escritura no nos llama a identificar nombres, nos llama a probar los espíritus, nos llama a permanecer en la verdad, y eso cambia completamente la forma en que debemos leer las profecías. Una vez que permitimos que los textos bíblicos hablen con claridad, surge inevitablemente una nueva pregunta. ¿Cómo fue entendido el anticristo por las generaciones cristianas que vinieron después? Porque la Biblia no fue leída en el vacío, fue leída por comunidades vivas, en contextos históricos cambiantes, bajo presiones políticas, culturales y religiosas muy distintas. Y es aquí donde debemos avanzar con cuidado.
no para descartar la historia de la interpretación, sino para distinguir claramente entre el texto inspirado y las conclusiones que los seres humanos extrajeron de él. La Iglesia primitiva. En los primeros siglos, los cristianos no esperaban obsesivamente a un líder político mundial específico. Su preocupación principal no era identificar al anticristo, sino permanecer fieles a Cristo en medio de persecuciones reales y constantes. Para la Iglesia primitiva, el anticristo era entendido, ante todo, como herejía, como negación doctrinal de la encarnación, como distorsión del Evangelio, como falsos maestros que surgían desde dentro de la comunidad cristiana. Esto coincide perfectamente con las advertencias del apóstol Juan. El enfoque no estaba en el futuro lejano, sino en el presente espiritual, el período imperial y medieval. Con el paso del tiempo, cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y pasó a relacionarse con el poder político, la lectura comenzó a cambiar. Las figuras simbólicas de Daniel y Apocalipsis empezaron a ser interpretadas a la luz de conflictos políticos reales. Imperios, reinos y autoridades fueron asociados con las bestias proféticas, no siempre por fidelidad textual, sino por la necesidad humana de explicar el sufrimiento, la opresión y el abuso de poder. En este período, el concepto del anticristo comenzó a desplazarse de la doctrina hacia la política, y con ello se fue perdiendo poco a poco el énfasis pastoral original del texto, la reforma y la identificación del enemigo. Durante la reforma, el término anticristo fue utilizado como herramienta polémica. Cada lado identificaba al otro como cumplimiento de las advertencias bíblicas. El anticristo dejó de ser una advertencia espiritual y pasó a ser un rótulo acusatorio. Esto no surgió del texto bíblico en sí, sino del conflicto histórico. La escritura fue utilizada para legitimar posiciones y deslegitimar adversarios. Y aquí aparece un patrón peligroso. Cuando el anticristo se convierte en alguien que siempre es el otro, el texto deja de confrontarnos y pasa a tranquilizarnos. La era moderna y el sensacionalismo. En los últimos siglos, especialmente con el surgimiento de los medios de comunicación masiva, la figura del anticristo fue transformada en un elemento central del imaginario popular. Libros, películas, sermones y teorías comenzaron a presentar un personaje casi cinematográfico, un líder carismático, un gobernante global, un manipulador de masas. Pero este retrato, aunque atractivo, no surge directamente del texto bíblico. Es una síntesis moderna, construida a partir de fragmentos, símbolos y mucha especulación. Aquí es donde debemos hacer una pausa honesta. La Biblia permite distintas interpretaciones, pero no autoriza todas. Hay una diferencia profunda entre leer la Escritura con humildad y usarla como base para confirmar miedos culturales. El problema de la interpretación única. Uno de los mayores errores modernos es presentar una interpretación como si fuera la única lectura fiel posible. Cuando una lectura se absolutiza, el discernimiento se apaga. La Biblia no fue escrita para que identifiquemos enemigos externos, sino para que examinemos la verdad que creemos y proclamamos. El énfasis bíblico nunca estuvo en descifrar quién será el anticristo, sino en no convertirnos en terreno fértil para el engaño. Cuando el foco se desplaza del Evangelio hacia la obsesión profética, algo esencial se pierde. Una lectura equilibrada, una lectura bíblica madura, reconoce tres cosas al mismo tiempo. Primero, que el anticristo, según Juan, es una negación doctrinal de Cristo. Segundo, que los textos proféticos utilizan símbolos para hablar de realidades espirituales y políticas que se repiten en la historia. Y tercero, que la Escritura nunca nos pide que fusionemos todo en una sola figura definitiva. El misterio permanece, pero no para generar temor. Permanece para llamar a la vigilancia, a la fidelidad y al discernimiento constante. Y es solo cuando entendemos esto que podemos avanzar hacia las implicaciones prácticas del mensaje. Cuando la Biblia habla del anticristo, no lo hace para producir terror,
ni para paralizar a los creyentes con miedo al futuro. Lo hace por una razón mucho más seria y mucho más personal: la fidelidad. El mensaje bíblico nunca fue «tengan miedo de lo que vendrá». El mensaje siempre fue «permanezcan en la verdad». El mayor peligro espiritual no ha sido nunca la persecución abierta. La historia demuestra que la Iglesia creció incluso bajo presión extrema. El verdadero peligro, el más sutil, el más difícil de detectar, es el engaño que se presenta como verdad. Un engaño que no llega con violencia, sino con lenguaje espiritual. Que no se impone, sino que convence. Que no destruye desde fuera, sino que corrompe desde dentro. Por eso Jesús, en sus advertencias finales, no habló principalmente de ejércitos ni de imperios. Habló de falsos maestros, de palabras que suenan correctas, pero que desvían del centro del Evangelio. Habló de señales que confunden, de discursos que prometen seguridad espiritual sin fidelidad real. El problema no es la falta de información, nunca lo fue. El problema es la falta de discernimiento. La Escritura no llama a los creyentes a vivir obsesionados con el futuro, sino profundamente anclados en la verdad presente. Por eso el apóstol Juan no instruye a la Iglesia a identificar al anticristo, sino a permanecer. Permanezcan en él, escribe. Permanecer implica constancia, implica relación, implica conocimiento profundo. No se puede discernir el error si no se conoce la verdad. Y aquí aparece una de las reflexiones más importantes. El anticristo no se presenta como un enemigo evidente de Cristo, sino como una versión distorsionada de él. Una fe sin encarnación, un Cristo sin cruz, un mensaje sin arrepentimiento, una espiritualidad sin obediencia. Todo eso puede parecer atractivo, cómodo, aceptable, pero vacía el Evangelio de su poder. Por eso la Biblia insiste tanto en la encarnación, no como un detalle teológico, sino como el corazón del mensaje cristiano. Negar que Cristo vino en carne es negar que Dios entró en la historia, sufrió y redimió desde dentro. Es reemplazar la fe por una idea. Y las ideas, cuando se separan de la verdad, pueden adaptarse a cualquier época, a cualquier cultura, a cualquier sistema de poder. Aquí el mensaje se vuelve incómodo, porque el anticristo, tal como lo presenta la Escritura, no es solo algo que debemos evitar externamente, es algo que debemos examinar internamente. ¿Qué Cristo seguimos? ¿Qué mensaje proclamamos? ¿Qué verdad estamos dispuestos a defender cuando se vuelve impopular? La vigilancia bíblica no consiste en sospechar de todos, sino en evaluar todo a la luz del Evangelio. No todo lo que usa lenguaje cristiano es fiel a Cristo. No todo lo que produce emoción produce transformación. No todo lo que promete esperanza está enraizado en la verdad. La Escritura llama a una fe sobria, despierta, enraizada. Una fe que no necesita teorías extremas para mantenerse firme. Una fe que entiende que el engaño no siempre grita, a veces susurra. Y por eso, el antídoto bíblico no es el miedo, sino la permanencia. No es la especulación, sino la comunión con Cristo. No es la obsesión profética, sino la fidelidad diaria. Cuando este enfoque se pierde, la Iglesia se vuelve vulnerable. Pero cuando este enfoque se mantiene, ningún engaño, por sofisticado que sea, puede destruir la verdad. Y es solo desde esta perspectiva que podemos llegar al cierre correcto. Después de recorrer cuidadosamente las Escrituras, de escuchar la voz del texto bíblico por encima de la tradición, del miedo y de la especulación, queda claro que el anticristo en la Biblia no es un misterio diseñado para paralizar a los creyentes, sino una advertencia constante dirigida al discernimiento, a la fidelidad y a la permanencia en la verdad. La Escritura no nos llama a vivir esperando con ansiedad un evento final, sino a vivir con profundidad espiritual en el presente. No nos invita a señalar culpables, sino a examinar el mensaje que creemos y proclamamos. No nos empuja a la obsesión profética,
sino a una fe sólida, sobria y arraigada en Cristo. Y quizás la pregunta más importante no sea ¿quién es el anticristo?, sino ¿qué tipo de fe estamos cultivando en un mundo lleno de voces contradictorias? Porque el engaño bíblico no siempre se presenta como oscuridad, muchas veces se presenta como luz distorsionada. Y por eso, la vigilancia cristiana no consiste en miedo, sino en conocimiento, no en sospecha, sino en discernimiento. A lo largo de este estudio, hemos visto que muchas ideas populares no nacen directamente del texto bíblico, sino de interpretaciones acumuladas con el tiempo. Y eso abre nuevas preguntas, preguntas legítimas, preguntas necesarias. Por ejemplo, ¿qué papel cumplen realmente las figuras simbólicas del libro de Daniel cuando se leen en su contexto original? ¿De qué manera el libro del Apocalipsis utiliza el lenguaje simbólico para hablar de fidelidad, persecución y esperanza, sin necesariamente describir cronogramas futuros? ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló del fin? ¿Y cuánto de ese lenguaje se refería a su propia generación? ¿Cómo distinguir entre profecía bíblica y lectura moderna influenciada por el contexto político? ¿Existe una diferencia clara entre advertencia espiritual y especulación religiosa? ¿Qué otros textos bíblicos han sido leídos fuera de contexto a lo largo de la historia cristiana? ¿Y cómo podemos aprender a leer la Escritura con más paciencia, más respeto y menos ansiedad? Estas no son preguntas simples. No se responden en un solo video. No se resuelven con frases rápidas. Requieren estudio, tiempo y, sobre todo, honestidad con el texto bíblico. Y es precisamente por eso que este canal existe. Si deseas seguir explorando los misterios de la Escritura sin exageraciones, sin sensacionalismo y con fidelidad absoluta al texto bíblico, te invitamos a suscribirte a este canal. En los próximos videos abordaremos con calma y profundidad muchas de estas preguntas. Analizaremos pasajes difíciles, revisaremos interpretaciones populares y volveremos una y otra vez al texto original. Porque algunos misterios no fueron escritos para asustarnos, fueron escritos para enseñarnos a permanecer. Y en un mundo lleno de ruido, permanecer en la verdad es el acto más profundo de fe.